el proyecto, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer y para qué? ¿Qué beneficio le genera a la organización este proyecto que estamos por embarcar? Puede ser un beneficio económico porque aumenta la rentabilidad, puede ser un beneficio organizativo que mejora el orden y por lo tanto termina beneficiando de la productividad, que a la larga, bien o mal, genera una ganancia económica. Tal vez no es tan lineal, pero si vamos a desarrollar un software que mejora un proceso productivo que antes por ahí demoraba 2 semanas y con este software mejorando la comunicación y los procesos y todo se resuelve en días y bueno, tuve 1 semana y pico de, de días ganados. Eso puede hacer o que las personas trabajen más horas, lo que nunca suele pasar, o que se pueda meter más trabajo y bueno, ahí sí genera una ganancia tal vez más tangible. Pero bueno, eso es como, ahora lo vemos igual, pero medio como un eslogan. Con este proyecto queremos desarrollar un software para mejorar la calidad de gestión del proceso de auditoría de las compras realizadas por la planta, o sea, la planta de producción. Okay. Es como medio un eslogan, no le digo nada ahí, ni cómo voy a hacer, ni qué recursos voy a usar, ni nada. Es eso, es como qué es lo que vengo a resolver macro y qué beneficio me va a dar también macro. Esa es la iniciativa. Bueno, además del objetivo estratégico, tenemos un alcance amplio. La iniciativa abarca múltiples épicas, historias de usuario, pueden abordar una funcionalidad más compleja, un área completa del sistema o una mejora importante en el proceso de desarrollo. Planificación y coordinación. Las iniciativas requieren una planificación y coordinación adecuada para garantizar que se alcancen los objetivos establecidos. Implican la colaboración entre diferentes equipos, roles, departamentos. Todas las iniciativas tienen un objetivo. Duración y esfuerzos significativos. Dada que las iniciativas abarcan un trabajo más amplio, su implementación puede llevar meses, incluso años. Se requiere una gestión efectiva del tiempo y recursos y presupuestos. O sea, una épica no va a durar 15 días como un sprint, ni días y probablemente dure varios meses. Priorización y seguimiento. Se priorizan en función de un valor estratégico y se realiza un seguimiento continuo del proceso. Se establecen hitos y se evalúa el avance para asegurar que se alcancen los resultados esperados. Hitos o entregables van medio de la mano con las épicas, pero bueno, eso lo vamos viendo. Hay términos que vienen más de eh, las metodologías tradicionales y otros que son más utilizados en las metodologías ágiles. Este es un ejemplo de iniciativa en un sistema CRM. Un sistema CRM son las abreviaturas de un sistema que se encarga de las relaciones con el cliente. La iniciativa, transformación y optimización del CRM para mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas. Por ejemplo, el día de hoy, un cliente para cargar una compra, hacer un seguimiento, un pedido de aprobación, tiene que, no sé, enviar un correo, solicitar un presupuesto, alguien evalúa eso, lo envía, pasa aprobación. Hay todo como un proceso. Hace 20, 25 años tal vez había papel. Hoy la verdad que prácticamente nadie usa papel en el proceso productivo, entonces esa mejora en el sistema ya no sería tanto de reemplazar papel por un sistema informatizado. Existen, sí, pero no van a ser la mayoría de los sistemas que se construyan hoy en día. Además que ya hay un montón de sistemas
empaquetados para eso, que directamente compran la licencia y ya la usan. Pero esto es un ejemplo. Supongamos que se quiere desarrollar un sistema para mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas. La descripción de esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el crecimiento del negocio, mejorar la relación con los clientes y obtener información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. O sea, al mejorar el sistema actual, imagínense que puedo tomar métricas de consumo de los clientes, saber qué les interesa más, qué les interesa menos, qué se vende más, qué se vende menos, eh, cómo puedo optimizar tiempos y eso, bueno, me sirve para obtener información de eso y tomar decisiones estratégicas en el negocio. Entonces, para eso serviría el proyecto que se está proponiendo realizar. Esa es la iniciativa. Fíjense que acá no estoy dando ningún tipo de descripción técnica ni de cómo va a ser esto. Otro ejemplo. Integración con herramientas de automatización de marketing. Como el título muy comercial, digamos. No te dice demasiado. Solo una salpicada. En la descripción, bueno, aclaramos un poquito más. Tampoco va a ser ay, te estoy resolviendo la vida con esta descripción, pero explica un poquito más. Esta iniciativa se centra en integrar el sistema CRM, que ya existe, con herramientas de automatización de marketing para mejorar la eficacia de las compañías de marketing y el seguimiento de clientes potenciales. La integración permitirá una mejor coordinación entre el equipo de ventas y marketing, optimizando el proceso de generación de leads y el seguimiento de oportunidades. Bueno, parte de los beneficios que se van a obtener con la iniciativa se pueden explicar en la descripción. Hasta ahí vamos bien. No sé si lo habían visto, no lo había visto, tal vez con esta terminología, pero bueno. Sí, profe, todo bien. Bien. Después teníamos la épica. Volviendo a grafiquito, tenemos una iniciativa, está compuesta por un conjunto de épicas. Las épicas agrupan un conjunto de historias de usuario relacionadas. Esto es importante. Tienen que estar relacionadas. Tienen un objetivo en común esas historias de usuario, pues están agrupadas en una épica. Representa un objetivo o una funcionalidad amplia que no se puede implementar en una única iteración o sprint, sino que requiere un esfuerzo y tiempos significativos. Se utilizan para tener una vista panorámica y estructurada del trabajo a realizar, ayudando a comprender las funcionalidades principales del proyecto y establecer prioridades. Imagínense que en el software que tienen que desarrollar tienen lo que en la metodología tradicional se lo denominaba como tal vez como módulos. Fíjense que tienen el módulo de compra, el módulo de venta, el módulo de marketing, el módulo de, no sé, logística, etc. Bueno, cada uno de esos módulos sería una épica. Para lograr una funcionalidad y que el módulo de compras tenga razón de ser, que sirva para algo, que haga algo, todo eso va a estar compuesto por un montón de historias de usuarios. Esa funcionalidad agrupada por la épica que va a ser presentada al cliente y se va a validar esa funcionalidad, esa épica no puede ser resuelta por un solo sprint, necesita varias iteraciones. Entonces, al requerir varias iteraciones, ya obtiene una complejidad mayor. Yo el incremental que puedo entregar en un sprint, a menos que el proyecto sea muy chiquito y que sea un proyecto de duración de 2 meses, bueno, en 15 días no voy a poder entregar seguramente en esa iteración funcionalidad que sea relevante. Sí puedo entregar si estoy trabajando sobre la época del módulo de compras en una sprint, voy a poder resolver una funcionalidad particular del módulo de compras. No voy a poder resolver el módulo entero. Entonces, por eso se agrupa en una épica. Entonces, todas las historias de usuarios que tienen que ver con esa funcionalidad objetivo en general se agrupan de esa manera.
Ese tipo. Profe, ¿qué es tipo un prototipo? No, es un nombre de cómo agruparlos. Ustedes hoy conocen las historias de usuario. Si yo les digo, bueno, hagan un software de la tarjeta sube, como lo que va a hacer el TP, que no tienen que hacer un software para el que cayó medio en paracaídas, no se asusten. Eh, ok, imagínense todas las historias de usuario que puedan del proyecto de la tarjeta sube. Y por ahí agarran y en el backlog le tiran 100 historias de usuario. Ok, pero esas historias de usuario van a ser muy diversas, van a representar funcionalidades muy distintas. Eh, bueno, la verdad que en el ejemplo de tarjeta SUBE no hay demasiado para hacer, pero imagínense que están haciendo una aplicación bancaria, un home banking de un banco. Bueno, la iniciativa sería, si arrancan el software de cero, bueno, se propone la creación de un sistema que permita realizar gran parte de las gestiones que hoy en día llevan a cabo los clientes en el banco de manera presencial. Suponga, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué hay en un home banking? Bueno, en un home banking puedes hacer transferencias, sacar plazo fijo, otro tipo de inversiones, consultar saldo de cuentas, abrir una nueva cuenta, revisar resúmenes de tarjeta, pagar servicios. Cada una de esas funcionalidades globales que estoy diciendo es una épica. Yo no puedo, eh, lo que es el módulo de transferencia bancaria en un home banking no va a ser algo que van a resolver en 15 días en un sprint. Entonces, si toma más sprint, lo meto en una épica. ¿Qué significa esto para la práctica? Básicamente que van a tener un Kanban con tarjetitas y esas tarjetitas van a tener como un dato más que indica a qué épica pertenecen. Entonces después yo voy a poder filtrar ese tablero de tarjetas, dame todas las historias de usuario que pertenecen a la épica transferencias. Y listo, me muestra todas las historias de usuario que están en el backlog, que tienen ese tag de esa épica, cuáles todavía no toqué, cuáles están en proceso. Entonces me sirve para el filtrado y para ver que no se haya colado nada, ¿no? Que no se haya perdido, se haya olvidado nada. Entonces, no es que es algo a desarrollar nuevo, ni que está, no, es un título más que agrupa. Como por ejemplo en las metodologías tradicionales, ustedes tenían actividades. Las actividades estaban agrupadas en subprocesos. Un subproceso eran actividades agrupadas, pero con un sentido de ser, con un objetivo general. Varios de esos subprocesos los podían tener agrupados en un proceso que agrupaba a esos varios subprocesos. Entonces, como que se le van dando capas funcionales como para aumentar la abstracción y dar más orden. Entonces, yo tranquilamente podría tener acá, hacer un diagrama de Gantt y así como en las metodologías tradicionales yo en el diagrama de Gantt plasmaba actividades, entonces yo tenía, no sé, tal actividad va a iniciar tal día, termina tal día, la hace fulano y lleva a cabo tantas horas. Ok, bueno, si agrupo esas actividades en sus procesos, etc. Entonces puedo hacer un diagrama de Gantt. En un proyecto grande van a haber cientos de actividades y la verdad que un diagrama de Gantt con cientos de, de filas, digamos, y cada una de esas filas va a tener una barrita, no sirve para nada porque es completamente ilegible. La idea del diagrama de Gantt, además que después lo tenés que mantener. Cada una de esas actividades, si se demora un día, de qué sé yo, se adelanta, tenés que ir y modificar. Es un lío. Entonces, la idea de los diagramas es que sirva para la gestión. Si yo me tengo que poner tan puntilloso al detalle, para eso mejor entro a la tarjeta y me fijo cuando inició, cuando termina, quién la tiene asignado y ya está. Entonces se suelen hacer diagramas de Gantt de
directamente que me muestren el avance de los subprocesos o en este caso un diagrama de Gantt de épicas. Entonces yo puedo tener que primero vamos a tomar, por ejemplo, tal vez la épica relacionada a la funcionalidad de transferencias bancarias y la de todo el manejo de tarjeta de crédito, las dos en simultánea. Entonces ahí ya tengo un diagrama de Gantt un poco más limitado. Y es un diagrama de Gantt de épica, por ejemplo. Ahí en el Azure de Ops, Ujú. como que, bueno, igual siempre confundo un poco, pero hay unas que están por arriba de las épicas que son los features. ¿Eso serían como las iniciativas? O más o menos. Eh, Igual es muy feature. específico. No, no, es un intermedio. Lo que pasa Ok, es que ya ahí es como algo más, por ahí, una terminología medio puntual de Microsoft. Pero claro. no, es un intermedio. O Es un sea, intermedio. está en el medio de iniciativa y épica, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Una agrupación Iniciativa épica. es el proyecto completo, Ok, digamos. Bueno, en un proyecto no vas a tener varias iniciativas. no. Es un proyecto, una iniciativa. De eso se despliegan varias cosas. Si es un proyecto muy astronómico, bueno, se puede poner el intermediario entre épica e iniciativa o un feature. El feature lo que es la épica transformada en funcionalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Yo acá planteé una épica como un módulo que es entregable y que es utilizable. Eso es un incremento de funcionalidad. Dado el caso que las épicas no generen un incremento de una funcionalidad tangible para el cliente, que bueno, por ahí le puedo poner una capa más de abstracción y aparece el feature. Que básicamente eso es la funcionalidad que ve el cliente. Pero bueno, cuanto más grande el proyecto, bueno, más capa le sueles poner. Lo básico es esto, iniciativa, épica, historia de usuario y a lo sumo, ahora lo vemos, tareas. Pero sí, en el sistema bancario, un feature sería las transferencias, todo el módulo de tarjetas de crédito, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy complejo y si vos entras al módulo de tarjetas de crédito en un home banking vas a tener un montón de cosas para hacer con la tarjeta de crédito. Entonces no entra en una épica. Es un sistema ya muy monstruoso, la realidad. Si lo ven desde el lado de sistemas y empiezan a navegar en un home banking es un quilombo. Entonces ahí sí, por ahí amerita meter uno más. Ok, todo lo que me permita hacer cuando yo en el home banking cliqueo tarjetas es un feature. Y abajo tengo épicas para organizar las historias de usuario y etc. Pero si el sistema no es tan grande, bueno, ya con iniciativa épica y historia de usuario me sobra. Ok, ok. Bueno, dentro de lo de las épicas tenemos un alcance amplio, abarca una funcionalidad o un conjunto de características más grandes que una sola historia de usuario. Por lo general está asociado con un objetivo o una necesidad de negocio. Divisible en historias de usuario, una épica se puede descomponer en varias historias de usuario más pequeñas y manejables. Estas historias de usuario se implementan en iteraciones o sprint posteriores. Por ejemplo, lo que hablaba de feature. Normalmente eso se hace en los sistemas que son, como bien dije, muy grandes. Si alguien usó un home banking hace 10 años, no tenía ni por asomo todas las cosas que pueden hacer hoy. Entonces, se suele hacer en sistemas que ya están funcionando. Ya están funcionando y hay que agregarle una nueva funcionalidad importante, no sé, en un sistema de ticket cargarle un ticket al soporte de tal herramienta. Sería algo como un chiquitito. No. En su momento, antes no se podían realizar inversiones con el home banking.
Tenías que ir al banco, hablar con el asesor comercial, decirle, mira, tengo quiero, bueno, gestionamos y hacemos, no sé, hasta el plazo fijo. Para crear un plazo fijo tenías que ir al banco. Hoy no, es todo a través de la web o incluso a través de la aplicación del celular. Bueno, pero antes de eso el sistema del home banking existía, pero bueno, se agregó una funcionalidad muy importante, entonces ahí se engloba en un feature, como que me da un paquete de funcionalidades nuevas importantes, con un objetivo en sí, que está más visto del lado del cliente el feature. La épica al cliente no le importa. Es algo organizativo, un nombre organizativo para organizar las historias de usuario. Eso para el equipo de desarrollo. Al cliente no le interesa. El cliente quiere saber que a partir de este incremento de funcionalidad puede hacer esto que antes no podía. Entonces ahí se suele llamar como feature. Pues está más pensado del lado del cliente que del equipo de desarrollo, esa terminología. Bueno, la épica, lo comentamos, divisible en historia de usuario. Tiene que tener un valor para el negocio, debe proporcionar un valor tangible para los usuarios o stakeholders y alineada con el objetivo estratégico del proyecto. Tiene duración y esfuerzos significativos, obviamente menos que una iniciativa y mucho más que una historia de usuario. Tienen énfasis en la colaboración. La descomposición y la implementación de una épica a menudo implican la colaboración entre diferentes equipos, roles y departamentos dentro de una organización. Por ejemplo, integración con herramientas de correo electrónico y seguimiento de compañías. Esta épica se enfoca en integrar el sistema CRM con una herramienta de correo electrónico y seguimiento de compañía de marketing. El objetivo es automatizar el envío de correos electrónicos personalizados a clientes potenciales y realizar un seguimiento efectivo en las campañas. Si el proyecto es muy chiquito y bueno, para proyectos chicos, por ahí esto te suena a iniciativa, ¿no? Pero en lo que es el contexto de la creación de un sistema CRM, un sistema completo de relación con el cliente, bueno, esto podría ser una épica. Y bueno, el otro ejemplo también muy similar. Después tenemos la historia de usuario, que bueno, acá puede variar la forma de presentarla en la tarjeta, ¿no? Pero bueno, esto es un estándar. Después cada empresa tiene, y hoy en día tiene un montón más de información, además de esto de acá. Pero digamos, esto es lo básico. El valor para el cliente, el esfuerzo proporcionado por el equipo, esto es lo que terminan calculando con la sesión de Planning Poker. Y el riesgo, que esto lo pone el Product Owner, alto, medio, sin riesgo. Y acá abajo las condiciones de satisfacción que tiene que cumplir para que esta historia de usuario esté completa. Nombre del objetivo se expresa de la forma de el actor X podrá hacer Y con el objetivo Z. Como administrador del sistema, quiero dar de alta un usuario con el objetivo que él mismo pueda autenticarse e ingresar a mí. Algo así. ¿Quién está haciendo el llamado? ¿Qué puede hacer? ¿Y cuál es el objetivo de esa? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. La B de valor del cliente implica valor económico. Sí, económico, valor de cuán valiosa es esa funcionalidad para el cliente. Pero en algún momento, como tal, el cliente va a ver las épicas o es algo que nos sirve a nosotros. Acá ya estoy en historia de usuario, ojo, no estoy más en Ah, Epic. Esta claro, es la historia de usuario. bueno, pero La peor tarjeta. entonces. O sea, historia de usuario es adentro de épica, ¿o no? Claro.
este valor lo pone el cliente. Mirá, El product owner es el que viene y dice, esta es la historia de usuario. Para nosotros tiene este valor y este riesgo. El equipo de desarrollo en completo, incluyendo el product owner que también participa de las sesiones de Planning Poker, establece el esfuerzo de esta historia de usuario. O sea, la tarjeta la escribe el product owner. no, eso sí, pero nunca vi que pongan como el valor del cliente. O sea, Claro, no es valor en pesos ni en dólares, es como un número. Puedes establecer escalas, depende del estándar que utilizan, es qué tipo de valor le ponen. Si tal vez en vez de numérico también le agregan alto, medio o bajo. Es básicamente para decir, oh, ok, la teoría de las metodologías ágiles es, yo tengo que hacer, primero tomar lo que más valor le da al cliente. O sea, le tengo que entregar funcionalidad que al cliente le dé un beneficio. Entonces, por ejemplo, si están en un sistema de un home banking, bueno, la consulta de cómo marcar claro, la prioridad, tal cual eso. Sí, sí, sí. Por ahí suena medio raro llamarlo valor, pero es la prioridad. Sí, sí. De hecho, Ahí no sé si viene el caso, pero ahí en el trabajo están haciendo algo parecido como para dar fuerza a las historias que están asociadas a cosas funcionales para el producto final, porque pasaba mucho que había muchas historias técnicas que por ahí claro. son más como que el propio equipo de desarrollo tiene deuda técnica y tiene que solucionarlo o mejorarlo. Ujú. Nada, por ahí, no, por ahí orientada a la performance, por ahí orientada al orden en el código, lo que fuera, y ahí empezaron a Claro. poner valor para las cosas que son de producto, como para intentar hacer un mix entre las dos, no que vayan saliendo las dos juntas, pero sí internamente como que haya un valor mínimo para el producto que se entregue semanalmente, los sprints, lo que fuera. Sí, ahí lo que suele pasar mucho es que hay historias usuadas, por ejemplo, medio relacionadas con el look and feel, con la usabilidad, pero no en el sentido de si no está esto, si está así, no se puede usar, sino que, qué sé yo, no es user friendly. Y después hay historias usuarios de sin esto, el sistema no va ni para adelante ni para atrás. O sea, tiene un valor. claro, pero. Entonces, Ok, ya entendí. Porque no es lo mismo la E de esfuerzo. Yo pensaba, o por lo menos cuando en donde trabajé se hacía de esa manera, la prioridad se asignaba según la dificultad que tenga la tarea o la épica en desarrollarse. Y claro, hay algo que capaz no sea tan costoso hacer en términos de esfuerzo, pero sí prioridad técnica para la tal cual, aplicación o lo que sea. tal cual. Por ahí para el cliente, para el product owner, esta funcionalidad es altamente prioritaria y por ahí requiere, no sé, 3 horas de desarrollo. Y para el cliente es altamente prioritaria y vos por ahí la tenés con esfuerzo un 3. Sí, por ejemplo, Claro, claro. en el diario, no sé, te piden poner una etiqueta como un label en una noticia que vos decís, lo haces en 3 minutos, pero para ello tiene mucho valor porque se Tal ve cual, distinto. tal cual. El cliente eh, suele pasar que para el cliente es todo prioritario. Entonces, si pones un sistema de prioridad alta, media, baja, vas a ver que le pone todo prioridad alta. Bueno, ahí empezás ok, si es todo prioritario, no es nada prioritario. ¿Me explico? O sea, si tengo que tomar todo al mismo tiempo, no estoy priorizando nada. Pues la idea de priorizar es que se sincere la cosa. ¿Por qué? Porque lo que es más prioritario realmente para vos va a ser atacado primero y va a ser entregado primero. Entonces es muy importante esa priorización.
Pues ahí viene la capacidad del product owner, que como todo, hay product owner que te carga una tarjeta y ni siquiera está escrito de esta forma, y esto es estándar hace 20 años, como escribir un historial de usuario. Por ahí entras a trabajar y ves que la tarjeta no está escrita así. Y bueno, es muy probable que a esa persona le falte capacitación. Hay empresas que los mandan a hacer un curso de Scrum o de metodologías ágiles y otros que no, que vienen más de la metodología tradicional, entonces para ellos es una tarjeta y la escriben de la manera que quieren. Y en valor le ponen lo que les pinta y en riesgo también. Entonces ponen todo riesgo alto, valor o prioridad alta, la historia escrita de manera ambigua y en condiciones de satisfacción no ponen nada. O mándamelo y veo si te lo pruebo o no. Bueno, la teoría te dice cómo escribirla bien. Después en la realidad laboral hay gente que le da bola, gente que no le da bola, equipos que están más capacitados, equipos que están menos capacitados. Lo que pasa mucho es que cuan más grande es la persona, menos familiarizado está con metodologías ágiles si es que no se capacitó. Porque bueno, cuando estudió y cuando empezó a trabajar, todo esto no existía. Y si esa persona no se puso al día, y para esa persona Scrum es un par de columnas con unas tarjetas tiradas por ahí. Y ya. Bueno, hay toda una ideología atrás de eso. Bueno, muy relativo como quién lo toma. Pero sí, valor de cliente básicamente es la prioridad que tiene esa tarjeta de la historia de usuario para el cliente. Las historias de usuario, bueno, esto ya lo saben, son una técnica utilizada para definir requisitos funcionales de un sistema desde la perspectiva del usuario final. Acá, eso, por lo que me comentaban antes, que metían temas de optimización como historias de usuario. Ahí estarían metiendo requisitos no funcionales como historia de usuario. Y la realidad es que no iría ahí. O sea, por lo menos no puedes escribir una historia de usuario, un requisito no funcional. ¿Cómo escribís? ¿Se acuerdan lo que es un requisito no funcional? Los requisitos del sistema también llamados. Por ejemplo, el sistema bancario que estamos desarrollando tiene que permitir visualizar al usuario todos sus movimientos en la cuenta bancaria en un segundo. Un requisito de sistema, un requisito no funcional. Estoy indicando tiempo de respuesta. ¿Cómo escribo eso como historia de usuario? No sé, o sea, como medio forzado, ¿no? No digo que no exista, ¿no? En los equipos de trabajo se usan, se pone en la tarjeta y se manda el Kanban. Pero o sea, ¿cómo lo escribo como historia de usuario? No sé, se me ocurre, no sé, el actor, ¿quién sería el actor? El sistema. Como sistema, quiero permitir al usuario visualizar sus movimientos de tarjeta en un segundo con el objetivo de mejorar la performance. Ponele, o sea, está como medio como querer meter un elefante dentro de una botella, ¿no? Se puede hacer, qué sé yo. Pero escribirlo así, bueno, entonces por ahí se le agrega un label o un tag a esa tarjeta y se dividen los requisitos funcionales de los no funcionales. Y los no funcionales, bueno, no van escritos como historia de usuario, no tiene sentido. Son más tareas. Son tareas en una historia de usuario. Pero ya no son historias de usuario. Si volvemos al grafiquito,
ven que acá la épica está compuesta por historias de usuario y tareas, tasks. Las historias de usuario representan requisitos funcionales. Las tareas, bueno, si venían de la metodología tradicional, las tareas abarcaban requisitos funcionales y no funcionales. Pero acá, si desde el enfoque de metodologías ágiles, la tarea la utilizo para plasmar un requisito no funcional. ¿Se entiende ahí? ¿O medio mareo? Se entiende, se entiende. Y asimismo una tarea, como por ejemplo, quiero que la consulta de movimientos en la cuenta bancaria se visualice al usuario en un segundo. Esa es una tarea. Pero para lograr eso voy a necesitar un montón de otras subtareas. Porque es algo como, ¿no? O sea, ¿qué voy a tener que hacer para poder lograr eso? Bueno, todas esas son subtareas que surgen de esa tarea de optimización. Volviendo a ver. Esto es en Planner de Microsoft. Básicamente, yo esto no lo gestiono, si no, no estaría esto escrito así. Pero bueno, para mostrarle nada más lo que es una tarjeta. Esto yo creo que ya se los había mostrado, pero bueno. Tenemos la tarjeta con el título. Esto es bueno, en donde está ahora. El progreso. Perdón, el progreso donde está ahora. Acá simplemente hay 3 columnas, no iniciado en curso y completado, nada más. Esto no es un planner, un Kanban de un proyecto de desarrollo de software. No es de eso, entonces no hay tanta complejidad en este Kanban. La prioridad a esta tarjeta, cuando inicia, cuando termina, se le puede agregar. Si es una tarea o una tarjeta que va a requerir una repetición. Acá tengo la etiqueta, lo que les decía. Acá se pueden programar varias etiquetas. Entonces a la tarjeta se le pone una etiqueta en particular. Pueden escribir notas sobre esta tarea. Acá tienen una lista de comprobación que sería a esta tarea o historia de usuario, subtareas. Entonces acá tienen como un checklist de subtareas a realizar y cuando la realizan marcan la tilde acá y acá les permiten agregar adjuntos a esta tarjeta. Bueno, les permiten marcar si la quieren mostrar o no. Comentarios, acá se mantiene una trazabilidad, un historial de los comentarios realizados en la tarjeta. Y bueno, acá quién está asignada, si hay varios usuarios del equipo, bueno, agregados acá. Básicamente cuando se termina esa tarea, se tilda acá y se marca. Después tienen Kanban integrados en otros software, como por ejemplo Jira, DevOps, etc., donde se ve de otra manera y bueno, tienen como más orientado a lo que es un proyecto de desarrollo de software. Me olvidé, les voy a pasar para que se noten el presentismo. Hoy es 5 del 5. Les paso por el chat. Anótense presente. Y mientras se van anotando todos ahí, voy generando otra Meet. Y también les paso la otra Meet para que se pasen ahí.
Hoy Facundo tuvo que tomar finales, así que no va a haber práctica. Terminamos con esto, sigo con la diapositiva de Scrum y ya son todos los temas que abarcan para el parcial de la semana que viene. Les paso por el chat el link de la otra mitad. Teoría debería ser este. Profe, el parcial multiple choice, ¿no? Con verdadero y falso. Múltiple choice, verdadero falso, completar, sí, todo de la teoría, de las diapositivas y lo que fuimos viendo en clases. Pasen a la otra meet y váyanse saliendo de esta donde están. Profe, estoy desde el teléfono y no me deja editarlo, me parece, porque creo que es como que lo copia y te lo muestra, pero no puedes acceder como tal al archivo. No sé si me puedes poner el preset. Editar el Excel. Mándate a vos mismo el link, la URL y Sí. agregate después más tarde cuando estés con la compu. Sí, sí. A veces, o sea, como son tantos ingresando y editando al mismo tiempo, tienes que esperar un poquito. Por ahí es eso lo que te está bloqueando la edición. Espera unos minutos y trata de volver a intentar, o si no, después con la computadora ya tenés el link al Excel, lo puedes modificar. Vale. Los que todavía sigan en la mitad anterior, pásense. Bueno, retomando, estábamos en historia de usuario que representaban los requisitos funcionales. Los no funcionales van en tareas, que también van escritas en una tarjeta, como son a desarrollar por el mismo equipo de trabajo, van en el Kanban, van como tarjeta, pero se diferencian lógica y teóricamente de esa manera. Los requisitos funcionales, así como en la metodología tradicional se Profe, hacen está casos de compartiendo. uso. Okay. Así como en las metodologías tradicionales se hacían los casos de uso, que representaban requisitos funcionales, y en las metodologías ágiles esos requisitos funcionales se escriben como historias de usuario. En la otra queda Ian Suárez, nada más, pasate a la otra Meet. Y estamos. Las historias de usuario describen una funcionalidad o característica específica del software que se está desarrollando y se presenta en forma de breves descripciones narrativas. En un equipo ágil, las historias son algo a lo que el equipo puede comprometerse a acabar en una sprint de 1 o 2 semanas. Puede ser que se generen retrasos y lleven más de un sprint en terminar esa historia de usuarios, pero
debería haber sido simplemente por un retraso. Si ven que una historia de usuario abarca 2, 3 sprints, y lo más probable es que esa historia de usuario pueda ser dividida en varias historias de usuario. Los 6 temas que están en el cronograma o algo más entras. Con temas te referís a esto del campus. 1, 2, 3, 4, 5. Yo veo 5 acá, pero a ver, déjame ver en el repositorio. Tienen la diapositiva esta de la unidad 1. Y estas 4, sí, tal cual. Estas 4 de la unidad 2. Material complementario es material que deben saber para poder hacer el trabajo práctico, para entender más en detalle la teoría. Lo mismo que las guías que están acá arriba como guías teóricas. De vuelta, lo que ya comenté seguramente en la primera clase, estamos en una universidad, yo no los voy a andar persiguiendo para ver si saben o no saben. El examen es un mero acto académico para establecer una puntuación y que alguien que estudió apruebe y el que no estudió no apruebe. Después, si ustedes deciden por su cuenta no aprender nada y pasar esta materia en el TP, por ejemplo, cebando mates y en la teórica estudiando solo las diapositivas así por arriba de memoria sin entender qué están diciendo y escribiendo, o haciendo tatetí en el multiple choice y la pegan y aprueban. Bueno, no estamos para estar de vigilantes de nadie. Ustedes sabrán si la quieren aprobar la materia y en la carrera en sí, de esa manera. La verdad que no les va a servir para demasiado. En estas guías hay mucho conocimiento más que interesante. Ustedes me dirán, ¿y acá algo de esto lo voy a implementar en mi primer día de trabajo? Y probablemente no. Contenido teórico es así, o sea, es como que un médico no sepa que los huesos están hechos de calcio. Y por ahí el tipo es proctólogo y en su vida necesita saber que el hueso está hecho de calcio, qué sé yo, pero es médico, tiene que saber eso. Esto es lo mismo. Es cultura general del ámbito de sistemas. Pueden ser y recibirse sin saber muchas cosas que otros colegas de ustedes van a saber y van a entender. Y bueno, están en decisión de ustedes, más allá de lo que entre o no entre para un examen o una materia. Si también se da bibliografía complementaria, en donde muchas materias habrán visto que tienen de hecho libros enteros para leer. Acá está todo mucho más limitado y seguido de una guía de preguntas para hacer el material un poco más ameno. Bueno, la otra ya la cierro. Bueno. Historia de usuario, bueno, el Product Owner. En Scrum las historias de usuario suelen ser escritas por el Product Owner, aunque existe la colaboración entre este y el equipo de desarrollo teniendo en cuenta los stakeholders. El Product Owner es responsable de comprender las necesidades y requisitos del cliente o usuario final del producto. Ellos son los encargados de priorizar el backlog del producto y asegurarse de que las historias de usuarios sean claras, concisas y estén bien definidas. Acá entra el problema de, ok, mi equipo de trabajo, yo quiero trabajar con Scrum. Quiero regirme por las metodologías ágiles. Pero en este proyecto voy a trabajar para un cliente que no tiene estas habilidades. Fíjense todo lo que tiene que hacer el Product Owner. Tiene que escribir todas las historias de usuario, agarrarle y darle, ok, esto es lo que tienen que hacer. Se las tengo que dar escritas y se las tengo que dar priorizadas y con una categorización de riesgos. Ok,
¿Qué significa el riesgo? Por ahí no lo pasé medio por arriba, pero bueno, si están haciendo un sistema de un avión, bueno, algo que tiene que ver con el sistema que haga que el avión se venga a pique, bueno, va a ser un riesgo alto. Si es algo meramente estético, bueno, un riesgo bajo, yendo muy a lo extremo, ¿no? Dudo que alguien que conozcan o incluso ustedes, no por falta de capacidad, pero vaya a ser un sistema de navegación de un avión. Pero bueno, como para ir a algo así muy, muy drástico. Para un sistema bancario puede ser, por ejemplo, la trazabilidad de las transacciones. Yo tengo que tener todas que sean consistentes las transacciones. Imagínense si alguien transfiere plata de una cuenta a otra y el sistema falla en debitar ese dinero de la cuenta y enviarle ese dinero a la otra. Bueno, eso es un riesgo altísimo para un sistema bancario. Ahora me van a decir, pero no se muere nadie. Bueno, pero para el banco es un riesgo altísimo. Entonces, bueno, esa priorización la sabe el cliente nada más. Porque uno como desarrollador, bueno, esto tal vez, los ejemplos que doy son como así muy drásticos, ¿no? Pero en cosas más puntuales y muy del negocio, esas cosas las sabe el cliente nada más. Puede ser que yo esté trabajando en un equipo de desarrollo que haga software para siempre la misma clientela o el mismo ámbito de trabajo. Desarrollo software para el sistema bancario. Entonces, bueno, alguna vez hago algo para el Banco Santander, después para el Banco Nación. Entonces, el equipo ya está adecuado y empapado de toda la terminología y entiende más que es riesgoso para el cliente. Entonces, ahí por ahí ya le puedo dar una mano el equipo al product owner. Pero hay proyectos que el cliente no tiene alguien para darte como product owner que se ponga a escribir las historias de usuario, que te las ponga a establecerle prioridades, riesgos y que se una a las sesiones correspondientes de Scrum y que trabaja en conjunto con el equipo, el product owner. Y esa no es la realidad de todos los proyectos. Uno como... enchufé la nube, me está tomando la batería. Un segundo. Denme un segundo que se me va a apagar la computadora. Entonces, tal vez para la organización y el equipo quieran trabajar de una manera, pero la realidad del cliente diga otra cosa. Entonces, bueno, ahí empiezan los malabares de qué hago. Bueno, que vamos a seguir trabajando con Scrum, pero fulano hace de Product Owner. Entonces, tiene sesiones con el cliente como para empaparse del ámbito laboral y bueno, él va a trabajar de esa manera. Pero es un empleado de la empresa desarrolladora de software. Realmente no es alguien del cliente. Entonces, bueno, ahí empiezan los grises y los malabares cuando quiero encorsetar algo donde tal vez no tenga razón de ser. Pero también es difícil entre proyecto y proyecto andar cambiando de metodología, ¿no? Porque la realidad es que si yo cambio entre metodología tradicional y ágil constantemente de cada proyecto, y bueno, tengo que tener a las personas capacitadas para eso. Si tengo todo un equipo que sabe escribir historias de usuario, hacer planning poker, y bueno, paso a que necesito que escriban casos de uso y me ayuden a estimar con otras técnicas que no están acostumbradas. Bueno, todo capacitación. Entonces, como todo en la vida,
conseguir un equipo que sepa todo siempre es más caro y es más difícil de conseguir. Después tenemos el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo puede colaborar con el Product Owner para refinar y aclarar las historias de usuario, hacer preguntas para obtener más detalle o aportar sugerencias sobre cómo abordar una historia en particular. Además, son los responsables principales de la estimación de esfuerzo y de establecer el riesgo de cada historia, ya que son quienes realizan el trabajo y tienen un conocimiento técnico más profundo de las tareas involucradas. El Product Owner suele ser una persona más funcional en el equipo. ¿Quiere decir que no sepa programar, no sepa nada de base de datos? No, no quiere decir eso. Pero es alguien más funcional, es alguien que conoce necesidades, funcionalidades, conoce el proceso de negocio, conoce lo que necesita el cliente. Entonces, por eso acá dice, el equipo de desarrollo es quien son responsables principales de la estimación de esfuerzo. No quiere decir que sean los únicos. El Product Owner también forma parte de las sesiones de Planning Poker y de hecho es quien normalmente suele aclarar las dudas que surgen durante la sesión. Y si no participa de esa sesión, bueno, las dudas se les hacen llegar por correo o por un chat y las responden. Y eso que son quienes realizan el trabajo y tienen un conocimiento técnico más profundo de las tareas involucradas. Acá, bueno, es dependiendo de cómo tome el valor de riesgo, ¿no? Si es riesgo para el cliente, riesgo para el equipo de desarrollo, esto tal vez yo lo sacaría, que por ahí genera un poco de dudas, pero bueno. Organización. Las historias de usuarios se organizan y priorizan en un backlog. Es una lista ordenada de todas las historias que se implementarán en el proyecto durante la planificación de iteraciones o sprints. El equipo selecciona un conjunto de historias del backlog para desarrollar y entregar en un periodo de tiempo determinado. El riesgo. Durante la sesión de refinamiento del backlog o durante la estimación de las historias de usuario, el equipo de desarrollo debe discutir y analizar los posibles riesgos que podrían afectar la implementación de la historia. Estos riesgos pueden estar relacionados con aspectos técnicos, dependencias, integraciones, capacidad. Esto, si a la historia de usuario ese parámetro de riesgo se lo encara desde esta manera, riesgo para el desarrollo. Hay no todo el software que se gestiona a través de un equipo de Scrum o un Kanban, porque recuerden las historias de usuario van en un Kanban, y en Kanban pueden ser proyectos que no son de desarrollo de software. Entonces no hay este tipo de riesgo, sino que es un riesgo para el cliente. Entonces, como el Kanban y las tarjetas de historia de usuario son usadas para cosas distintas, bueno, dependiendo del proyecto en el que vayan a estar trabajando, riesgo significa una cosa u otra. Si es un proyecto de desarrollo de software, el riesgo está encarado de esta manera. Representan aspectos técnicos, dependencias, integraciones. ¿Qué quiere decir con esto? Y una historia de usuario puede ser muy riesgosa porque interactúan distintos software al mismo tiempo. O puede tener una integración muy baja, entonces es de bajo riesgo. O las dependencias, si se acuerdan, un diagrama de clases tenían las dependencias marcadas, una clase depende de otra, entonces estaba la flechita, etc. Entonces, si es una clase con mucha dependencia, pues entonces una clase de una historia de usuario con mucho riesgo. Pero si es un proyecto que no tiene que ver tanto con el desarrollo de software, el riesgo viene dado por otro lado. Por ejemplo, en el proyecto de migración en el que estoy trabajando hay historias de usuario cargadas y hay un valor de riesgo asignado.
ese riesgo no es un riesgo de desarrollo, sino riesgo de, por ejemplo, esta migración se da a cabo porque hay integraciones que ya no funcionan o que están fuera de soporte y hay plataformas que están lanzando errores constantemente, teniendo que requerir remediaciones. Entonces había un riesgo asociado a eso, puntual, en cuanto a funciona el sistema o no. Entonces ahí se interpreta el riesgo de otra manera. Como más el riesgo si lo tomás desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista del desarrollo. Bueno, esas son las posibilidades. El equipo de desarrollo puede utilizar técnicas como el análisis de riesgo o simplemente tener conversaciones abiertas para identificar y evaluar los riesgos. Esto puede ir, veremos un poco después, si dan los tiempos, técnicas de análisis de riesgo. Después no hoy, sino durante el transcurso de la materia. Historia de usuario, riesgos. Pueden hacer preguntas críticas como: ¿existen dependencias externas o internas que podrían generar retrasos o problemas? ¿La historia del usuario requiere tecnologías o herramientas nuevas o complejas? ¿Hay incertidumbre en los requisitos sobre el alcance de la historia de usuario? ¿Existen factores externos como cambios en la infraestructura o regulaciones que pueden afectar la implementación? En teoría, el Product Owner debería ver las historias de usuario de mayor riesgo y ver qué puede hacer para reducir ese riesgo. En teoría. Pero ahí entra en juego, bueno, nada, el contexto de la organización, el equipo, el cliente, de todo. Ventajas. La ventaja de utilizar historia de usuario, metodologías ágiles, es que se centran en las necesidades del usuario final y permiten un enfoque incremental en el desarrollo de software, lo que facilita la adaptación a cambios y proporciona una mayor flexibilidad en comparación con enfoques más tradicionales. Bueno, acá tenemos cómo está escrito una historia de usuario, ya esto lo saben. Tengo un título, una descripción, los criterios de aceptación, son las condiciones que deben cumplirse para considerar que ha sido implementada de manera satisfactoria. Esos criterios definen los límites, los tiempos, las características clave, la funcionalidad, etc. Y bueno, acá tienen ejemplos de historias de usuario para un sistema CRM, por ejemplo. ¿Dudas? Ahora vamos a la de Scrum, que debería ser bastante ligera. ¿Ya viene una estimación puntos caso uso con Facundo? ¿No? Sí, profe. ¿Esta diapositiva también entra entonces? Sí, sí. Ok. Acá quería aclararles algo porque en lo que vi que les presentó Facundo, terminaban con esta fórmula. O sea, los puntos caso uso se multiplican estos tres factores y me dan los puntos caso uso. Hasta ahí estaba todo bien. ¿Me entendieron? Ahora, la realidad es que los puntos caso uso yo los quiero para utilizarlo en una estimación de esfuerzo. Entonces, para poder estimar esfuerzo, utilizo estos puntos caso uso que vieron con Facu y le agrego lo que se llama factor de productividad, PF. Ojo con esto, no son puntos de función, es productivity factor en inglés. El factor de productividad, de esta manera, esto es la relación de horas hombre por cada punto caso de uso. Si no hay datos históricos, se utiliza el valor de
15. Entre 15 y 30 normalmente se arranca con un 20 si no hay histórico. Después se va acomodando de acuerdo a los datos históricos. Entonces lo que tengo es la fórmula que vieron de casos de uso, esta UCP, multiplicado por el factor de productividad. Si no hay históricos, 20. Y esto me da el total de horas estimadas para completar todo el proyecto. ¿Entiende? O sea, hasta lo que habían visto con Facundo, ustedes obtenían, no sé, 557 puntos caso de uso. Ok, pero yo quiero saber cuántas horas, cuántos meses voy a tardar. Bueno, lo multiplican por el factor de productividad. Si no hay histórico, esto es 20. Después, lo que se hace para futuros proyectos es calibrar el factor de productividad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estimo que todo el proyecto me va a llevar 1600 horas. Terminé el proyecto y me dio que me llevó a cabo 1900 horas. Ok, ya no tengo las horas estimadas, sino las horas reales. Y tengo los puntos caso de uso que llevé a cabo. Entonces paso esto dividiendo, o sea, las horas reales divido los puntos caso de uso y me da el nuevo factor de productividad. Entonces para el próximo proyecto que tengo, en vez de usar el factor de productividad por defecto, que es 20, bueno, esta vez voy a usar 16. Entonces ahí, la próxima vez que voy a estimar horas, tiempo de trabajo, lo voy a hacer de una manera más acorde al equipo que tengo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Pero tengo una consulta, Sí. porque se puede alargar según lo que pudo haber pasado, no sé, algún problema, un inconveniente, algo Sí, final. eso está tenido en cuenta por la estimación. Sí, pero Ujú. ¿por qué le pondríamos de menos? En vez de 20 PF pondría menos, para que dé menos horas. No entiendo. O sea, se acerca a la estimación principal a la que hice. Sería el equivalente a la velocidad del equipo de Scrum. No sé Ujú. si con esta comparación por ahí les suena más o les suena menos. La velocidad del equipo de Scrum, que era las historias de usuario que podía resolver mi equipo por sprint. Claro, Bueno, el factor de productividad básicamente son las horas que puede, el- los puntos caso de uso que puede resolver mi equipo ya no en un sprint. Bueno, por ahí me estoy embarrando, mezclando los dos conceptos, pero básicamente en Scrum tenemos la velocidad del equipo y con caso de uso, etcétera, tengo un factor de productividad, la productividad del equipo. Eh, si yo arranco con un equipo nuevo, por ahí tengo una productividad baja. Ahora, al año siguiente tomo otro proyecto y es el mismo equipo, o ese mismo equipo ya trabaja de otra manera, ya tiene más experiencia, ya están más coordinados, supuestamente va a ser más productivo que el año pasado. claro. Entonces, Por ese eso va factor de de menos. productividad Ujú. debería ser menor. Sí, sí. Bueno, Y entiendo. así voy ajustando la estimación, para que cada estimación que voy haciendo sea más real que la anterior. Claro. Pues gracias. O tal vez al contrario, yo de entrada le mandé factor de productividad 20, es un equipo nuevo. Terminé terminé el proyecto, hago la división de las horas que me tomó reales por los puntos caso de uso y me da que en vez de la estimación de 20, del factor de productividad 20, me da que mi equipo tiene un factor de productividad de 28. Puede ser, es un equipo menos productivo que la media. Puede ser, pero lo tengo que recalibrar, porque eso es la realidad de mi equipo. Claro, claro, claro. Un 20 es un número, sale de algo, pero no viene al caso. Ujú. Para ustedes, random, que lo uso cuando no tengo nada más que poner, no tengo histórico. Bueno, se supone que esta estimación no se desvía más del 30%. Entonces, si yo estimé 1000 horas de trabajo,
Bueno, en teoría voy a estar entre 1300 y 700 horas. Entonces yo si tengo que estimar en un proyecto, no debería decirte voy a tardar 1000 horas, sino voy a tardar entre 700 y 1300 horas. Porque lo mejor y lo que reduce riesgos es dar rangos al estimar, no un número puntual. Fácil de entender e implementar. Bueno, acá me pondrán un montón de comillas porque más de uno por ahí no entendió nada de este procedimiento y eran todas tabletas, pero créanme, vayan a leer lo que es Kokomo y esto kindergarten comparado con Kokomo. Ayuda a estimar los gastos de recursos humanos requeridos. Esta estimación incluye tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. Esto es importante porque hay otras técnicas de estimación que me da solo requisitos funcionales. Esto es todo el proyecto. Entonces, si yo tengo la estimación del todo el proyecto, sé que me dio que voy a tardar 1000 horas. Okay. Eso me puede servir para poder estimar cada etapa dentro del desarrollo de software. Muy a grosso nivel, ¿no? Esto es del año del Hopo, fíjense, en 1974, pero fíjense cómo la codificación y los tests se llevan el gran porcentaje del esfuerzo en todo el desarrollo de un software. Y eso, la realidad es que hoy no cambió. Probablemente con todo lo de inteligencia artificial, etcétera, este gráfico dentro de 10 años, la codificación baje y requiera menos esfuerzo. Pero bueno, hoy por hoy este modelo todavía sigue respondiendo más o menos a estos parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que todo el proyecto va a demorar 1000 horas. Y bueno, con estos porcentajes yo puedo sacar cuántas horas me van a llevar de test, cuántas horas de codificación, cuántas horas de diseño general y estudio preliminar, toda la parte de análisis de requisitos. Entonces, con esto tranquilamente puedo armar un Gantt yendo a la metodología tradicional y armarlo por etapas o saber cuántos recursos voy a asignar acá. Por ejemplo, si yo tengo desarrolladores y tengo testers, bueno, si el proyecto me va a llevar 1000 horas y la codificación me lleva un 23% de esas 1000 horas, significa que el desarrollo va a llevar a cabo en unas, por ejemplo, 230 horas. Y el test en 270, por decir algo. Entonces ya sé que voy a tener que tener asignado ese personal en esas horas específicas. ¿Se entendió eso? Es por si se requiere una estimación más fina de recursos. ¿Para qué me puede servir? Por ejemplo, si yo tengo que el test se va a llevar a cabo en 270 horas y tengo una sola persona que va a testear todo eso. Y bueno, si yo el proyecto lo quiero terminar en X días y me da que una persona full time puede hacerlo el trabajo en, no sé, 160 horas, y bueno, voy a necesitar o más tiempo o más tester al inicio del proyecto, no al final. Entonces, de esta manera puedo tener información para saber si el equipo que tengo o que tengo planeado tener me va a alcanzar o no. Bueno, esto como colación extra a lo que les dio Facundo de puntos casos. Ahora vamos puntual a la de Scrum. Que de vuelta esto ya lo vieron. Es un repaso. Por más que yo lo pase así rapidito, esto lo tienen que estudiar en profundidad, entrar para el parcial completo. Ya Scrum, ya lo vieron. Así que vamos. Bueno, acá más o menos está enfocado en la entrega de software en ciclos cortos, o permitiendo la rápida retroalimentación.
Desde un punto de vista purista, en realidad Scrum sería un marco de trabajo y no una metodología ágil. Pero bueno, todo el mercado le llama metodología ágil y es como ponerte en talibán y bueno, salir a defender, no sé. ¿Cómo lo aplicamos? Es software desarrollado por equipos autoorganizables en iteraciones, comúnmente conocidas por sprint, iniciando con la planificación y terminando con una revisión retrospectiva. ¿Qué quiere decir con equipos autoorganizables? Es muy de metodología tradicional decirle, bueno, vos sos desarrollador, vos sos tester, vos te encargas de todo lo de base de datos, vos frontend, vos vas a hacer funcional, vos vas a hacer la captura de requisitos. Como que hay alguien que determina roles para los integrantes del equipo y se le asignan tareas a raíz de esos roles que tiene que cumplir en el equipo. Bueno, la ideología de lo autoorganizable del equipo es, ok, están estas historias de usuario y eh, el propio integrante del equipo dice, bueno, yo tomo esta tarea, tomo esta, ya sea porque esto lo hago de taquito o al contrario, de esto no sé tanto, pero quiero meterme para aprender y qué sé yo. Entonces tiene, fíjense, toda la lógica totalmente revirada a lo que es la metodología tradicional. En la metodología tradicional, bueno, yo soy tester, trabajo como tester, todavía nadie terminó nada, así que me dedico a tomar mate y miro Netflix. Cuando me llegue, veo. Bueno, esa no es la lógica de un equipo que trabaja con metodología ágil. Supuestamente puede haber una persona que esté más encargado de testear o trabajar como QA, pero hasta que llegue algo, bueno, seguramente pueda hacer algo además de eso y pueda tomar alguna tarea. Cada sprint cuenta con un conjunto de funcionalidades que han de ser implementadas. Estas, a su vez, se encuentran registradas en el Product Backlog. En Scrum tenemos roles como Product Owner, el Scrum Master, el Team Member, Stakeholder y usuarios. Ceremonias, llevar a cabo, el Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Scrum Meeting. Y artefactos como el Product Backlog, el Sprint Backlog y Bundle Chart. Después vemos qué es cada cosa. Desde el ciclo de vida de Scrum, donde básicamente tengo un Product Backlog con las características del producto según lo deseado por el cliente y estas características del producto priorizadas por el Product Owner. Ese valor agregado en la tarjeta escrito como priorización. De este Product Backlog se toman ciertas historias de usuario y pasan a formar parte del Sprint Backlog, que son las historias de usuario que se van a comprometer a realizarse durante el sprint. Son las características del producto que se desarrollarán en el sprint. Características del producto comprometidas por el Scrum Master. El Scrum Master va a ser quien asegure que esas historias de usuario que se comprometieron para llevarse a cabo durante el sprint puedan ser completadas dentro de ese sprint. ¿Qué quiere decir eso? Si hay bloqueantes, si hay algún problema, información requerida que esté deteniendo o ralentizando el avance, bueno, ahí gestiona el Scrum Master y trata de agilizar eso. No sé, si tienen que hacer algo y requieren una licencia de un producto, bueno, si corresponde que sea aquí o el Scrum Master lo gestiona, porque para esa historia de usuario es un bloqueante. Después tenemos Backlog Task, bueno, que son las tareas en sí. Y tenemos el sprint de 2 a 4 semanas.
una Daily Scrum, la reunión diaria, que suele durar unos 15 minutos, básicamente donde se dice qué es lo que vas a hacer hoy, si tienes algún bloqueante, algún problema, etc. Y después de al finalizar ese sprint se llega a un release, que es código listo y funcional, listo para un deployment, despliegue en producción de esa funcionalidad. Producción o test o el ambiente que sea, ¿no? Pero un despliegue. Dentro de lo que son las reuniones tenemos la reunión de planificación. Básicamente se revisa el Product Backlog, se estima el Sprint Backlog, se compromete el trabajo para el sprint, se desglosa la historia de usuario en tareas y se estiman las tareas. En el daily tenemos ciertas preguntas a responder. Básicamente, cada uno tiene que responder a estas preguntas en la reunión. Conciso, cortito. Dura 15 minutos entre todo el equipo. ¿Qué se completó desde la última reunión? ¿Hay algún impedimento? ¿En qué me comprometo para la siguiente reunión? El día de ayer trabajé en tal y tal cosa. Tuve un impedimento que necesité tal información que me tenía que brindar el área de Sarasa y no pude realizar tal tarea. Hoy me comprometo a seguir con estas funcionalidades y espero tener resuelto este impedimento. Y bueno, ahí entra el Scrum Master para tratar de resolver ese impedimento. Muchas de las veces es un correo de, che, dale prioridad a esto. ¿Leíste esto? No te dieron, si no le dan bola, escalan el tema. Empiezan a poner en copia al manager del que te tiene que responder y así a molestar un poco hasta que le llegue a alguien que se canse de leer esos pedidos, se dé vuelta y le diga, che, dale bola a este, pues es un pesado. La retrospectiva del sprint es qué salió bien en este último sprint, qué podemos mejorar para el siguiente sprint y documentar las lecciones aprendidas. Y después tenemos la revisión del sprint. ¿El trabajo comprometido fue entregado? ¿Se cumplieron los criterios de aceptación? Validación de las métricas del sprint. Revisión de métricas e indicadores del proyecto. Revisión de la priorización para el siguiente sprint. Fíjense cómo en un grafiquito está todo súper conciso. Está muy bueno este gráfico, obviamente no lo hice yo. Me pareció muy copado. Estaba bien didáctico todo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se anotaron todos el presente en la planilla? Bien. Pues tenemos como parte del seguimiento del ciclo de vida de Scrum, actualización del Product Backlog, la planificación del sprint, daily, incremento del producto, review y la retrospectiva. Y se actualiza el Product Backlog. ¿Qué quiere decir con eso? Se agregan nuevas historias de usuario o tal vez se eliminen otras. Puede pasar que hoy el backlog tenga 100 historias de usuario, en este sprint me comprometo a resolver 15 y termino el sprint y en vez de tener 15 menos, tengo 15 más. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Bueno, gran parte de eso sucede por la falta de, si sigo a rajatabla lo que es Scrum, la falta de ese análisis de requisito bien duro inicial, donde obtengo bien toda la funcionalidad que voy a requerir para todo el proyecto. Entonces,
como las historias de usuario surgen así y se van agregando, bueno, puede pasar eso. Terminé resolviendo 15 y descubriendo 20. Como roles, esta parte ya lo vimos en la otra diapositiva, pero tenemos el Product Owner, responsable de maximizar el valor del trabajo en equipo. Tiene como tareas la gestión de la lista, expresar claramente los elementos de la lista de producto, ordenar los elementos de la lista, esto en español no sería el Product Backlog. Ordenar los elementos del producto para alcanzar los objetivos y misiones de la mejor manera posible, optimizar el valor del trabajo desempeñado por el equipo, asegurar que la lista del producto es visible, transparente y clara para todos. Primero que es visible, que todos tienen acceso a ese planner, a ese Kanban o a ese proyecto, por ejemplo. Y bueno, lo de transparente y clara tiene que ver con la forma de escribir todo eso, que tenga bien asignado todo lo que vimos de las tarjetas, etc. Tenemos el Scrum Master, que es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado por el equipo, sería como el gurú de Scrum en el equipo. Debe encontrar técnicas para gestionar la lista de productos de manera efectiva, facilitar los eventos de Scrum, guiar al equipo de desarrollo para ser auto-organizado y multifuncional, eliminar impedimentos para el progreso del equipo, liderar y guiar a la organización en la adopción de Scrum, fomentar la capacitación, etc. Motivar cambios que incrementen la productividad del equipo de Scrum. El equipo de desarrollo desempeña el trabajo de entregar un incremento de producto terminado que potencialmente se pueda poner en producción al final de cada sprint. Son los miembros del equipo de desarrollo solo los miembros del equipo de desarrollo participan de la creación del incremento. Estos son estructurados y empoderados por la organización, etc. Vamos a meter un poco de ritmo porque ya nos estamos quedando. Los equipos son autoorganizados, no se reconocen subequipos en sí. Los miembros individuales del equipo pueden tener habilidades especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae en el equipo completo. Después están los stakeholders, que son los interesados e involucrados en el proyecto, que tienen un interés directo o indirecto de su éxito. Pueden incluir a los clientes, patrocinadores, usuarios finales, gerentes, desarrolladores, equipos de pruebas y otros miembros del equipo, así como también personas o grupos externos de la organización que pueden verse afectados por un proyecto. Si yo estoy haciendo un software para la ANSES, probablemente ese software va a ser usado por los jubilados, por ejemplo. Entonces los jubilados son stakeholders de ese software. No van a trabajar en el equipo de desarrollo ni participar de las reuniones, pero son stakeholders porque son partes interesadas o involucradas de medio de coletazo, ¿no? Pero van a ser quienes van a usar ese software. Durante las revisiones del sprint, los stakeholders tienen la oportunidad de revisar y proporcionar retroalimentación sobre el trabajo realizado. Esto en el caso de que sean clientes, patrocinadores, usuarios finales, etc. El grupo de stakeholders abarca un montón de cosas. Luego tenemos los usuarios, que ahí sí son las personas que van a utilizar el producto o sistema desarrollado. Puntualmente, solo esos. Son aquellos que tendrán interacción directa con el producto y se beneficiarán de sus características y funcionalidades. Si el software que voy a hacer calcula en un jubilado que está presentando sus papeles para jubilarse, el software calcula cuánto se va a pagar a ese jubilado. Bueno, ese jubilado no va a ser un usuario de ese sistema, pero es un stakeholder. ¿Por qué? Porque básicamente el sistema le va a estar calculando cuánto le van a pagar cuando se jubile. Entonces, ahí va la diferenciación.
Y después tengo los artefactos, el Product Backlog, el Product Burn Down, que es un grafiquito que me va indicando cómo voy avanzando en la resolución de las historias de usuario. El Sprint Backlog, todos estos artefactos, o gran parte por lo menos, los tienen en material complementario. Tienen ahí algunos Excels, ejemplos. Sprint Backlog Delta Report y la lista de impedimentos. Acá tienen para descargar varios templates de estos artefactos. Los impedimentos son obstáculos, no problemas en términos de Scrum. Son bloqueadores que evitan que el equipo Scrum complete el trabajo. Bueno, esto como dijimos antes es tarea de Scrum Master en monitorear esta lista y tratar de resolver esos impedimentos. Tenemos clasificación de impedimentos, pueden ser del equipo o organizativos. Algunos ejemplos de implemento de equipo: falta de habilidades o capacidades necesarias dentro del equipo, que se resuelve con capacitación. Conflictos o problemas de comunicación dentro del mismo equipo. Hay dos miembros del equipo que se detestan. Bueno, no sé ahí qué le podrías hacer. Organizar un asado y darles vino para que se pongan a conversar, no sé. Falta de compromiso, motivación por parte de los miembros del equipo. Bueno, acá le pones café gratis para la jornada laboral. Esas son todas las ideas brillantes que tienen los que trabajan en la oficina. Dependencia de recursos externos. Se disfruta como el meme. Buen ambiente laboral en la cafetera ahí. Dependencia de recursos externos que no están disponibles de manera oportuna. No sé, tienen que acceder a algo de manera externa y resulta que no tienen las credenciales para ingresar. Bueno, tienen que gestionar las credenciales. Problema de infraestructura o herramientas que dificultan el trabajo del equipo. Yo trabajo desde mi casa con mi computadora, pero me conecto a un laboratorio, que es básicamente una computadora que está en la empresa, con todo el software instalado, donde funciona el laboratorio de desarrollo. Y bueno, resulta que el laboratorio tiene 3 GB de RAM y es una tortuga y hay 5 personas trabajando al mismo tiempo en el mismo laboratorio y está colapsado. Bueno, voy a tratar de resolver eso porque la verdad que está dificultando el trabajo del equipo. Entonces, básicamente ahí voy a tratar de conseguir un mejor laboratorio o aumentarle los recursos. Cae la VPN, bueno, ahí ya directamente no puedes trabajar, sería un problema de infraestructura, tal cual. Impedimentos organizativos, están relacionados con políticas o los procesos y la cultura de la organización. Jerarquías y estructuras organizativas rígidas que dificultan la colaboración ágil. No están muy amigados con todo lo que es sistema de tickets, las metodologías, los equipos ágiles. Proceso de toma de decisiones lentos o burocráticos que tratan el proceso de equipo, falta de apoyo o comprensión de la metodología Scrum, cultura organizativa que no fomenta la transparencia, la inspección, la adaptación, limitaciones presupuestarias o recursos, etc. Después tenemos el Product Backlog, que ya lo nombramos varias veces, el Burn Down, la velocidad del equipo de Scrum, que ya lo tomamos en otras diapositivas. Acá tenemos, por ejemplo, un Burn Down Chart, donde en amarillo están el total y en el azul las pendientes. Entonces esto sale de este grafiquito, se van actualizando y mira, esto normalmente ya el software que se utiliza hoy en día ya te presenta estos gráficos. Si no, antiguamente tenías un Excel y cargando a mano los sprints, los objetivos, lo que tengo hecho. Bueno, en un grafiquito de Excel tomaba estos valores cargados en la tabla y me hacía el gráfico. Bueno, hoy en día, a pesar de que tienen los templates ahí que los puse como material, bueno, para una organización chica que tal vez no cuenta con software
pago para hacer todo este tipo de cosas, bueno, puede ser una idea copada y algo para utilizar. El Sprint Backlog también ya lo vimos. El burn down del Sprint Backlog, que es lo mismo, pero no, en vez de sobre el Product Backlog, sobre el Sprint Backlog. Y el Delta Report, que es el diferencial. Ceremonias, tenemos el Sprint Planner, el Review, Retrospective y la Daily. La planificación, establecer el plan para el próximo sprint que está por venir. Durante esa planificación se seleccionan elementos, se planifica, se estima. Acá hay ejemplos de algún software que se utiliza. El Sprint Review se lleva al final de cada sprint. El propósito es revisar y demostrar el incremento de trabajo realizado durante el sprint al Product Owner, los stakeholders y los interesados relevantes. El Sprint Review brinda la oportunidad de obtener retroalimentación, validar el trabajo realizado y hacer ajustes en el backlog. Después tengo la retrospectiva. Se lleva a cabo al final de cada sprint. Su objetivo principal es permitir que el equipo desarrolle reflexiones sobre su desempeño durante el sprint y realice mejoras continuas en la forma de trabajar. Ya acá no es una muestra al Product Owner, sino es algo interno dentro del equipo y bueno, de lo que es de todo el equipo en sí. Se trata de obtener una mejora continua, mejorar la transparencia. Tengo que obtener un tiempo y un lugar para llevar a cabo esa sesión. Y quiénes son los invitados. En esta sesión no suelen estar los stakeholders y pueden participar el Scrum Master y el Product Owner también. Pero bueno, no es la finalidad de él rendirle cuentas al Product Owner, sino que el Product Owner acá participa como un miembro más de la sesión. Acá tenemos la diferencia entre el review y la perspectiva. En el review se enfoca en obtener comentarios de las partes interesadas sobre el trabajo realizado y en la retrospectiva participan únicamente los miembros del equipo y se centra en el aprendizaje y la mejora continua. Esto léanlo 1 y 50 veces. Después tengo la daily. Ya les comenté las preguntas que se hacían, dura 15 minutos y se hace todos los días, al inicio del día. Esto ya lo vimos en otra diapositiva por ahí, estimación predictiva versus la adaptativa. Y esto lo vimos también cuando explicamos lo de Planning POC. Hay un par de cosas repetidas tal vez. La velocidad del equipo de Scrum y bibliografía para consultar. ¿Dudas? Llegamos raspando. Ahí nomás. Habla ahora, calle para siempre. En 3 minutos se termina la sesión. La clase que viene no es clase, sino parcial, presencial, en la aula del cronograma es el aula 7 de Ugarte. Yo calculo que para confirmar o para indicarles que es otra aula, les voy a mandar igualmente un mensaje, si no les digo nada. Voy a tratar de decirles por más que sean las 7 realmente, pero bueno, lo voy a consultar por si hay algún cambio de planificación a nivel del departamento. Tamaño de un equipo de Scrum entre 5 y 10 personas, sí. La hora sí a las 18, sí. Recuerden traer el DNI. Y bueno, no sé, si no hay dudas. Una consulta fuera de esto, ¿puede ser? Sí. Mañana, los días de paro. Mañana justamente es un día de paro y los que tenemos examen por otra materia mañana. No sabes si
las pasan para otro día, porque yo sé que algunas materias ya la han pasado y otras, como la que tengo Paro, yo, ¿qué paro hay mañana? de De colectivos. transporte? ¿De De colectivos? No lo sé. Esos son los- Eso es a nivel institución. ¿Cuándo se anunció este paro? ¿Fue medio sorpresa o...? ya venían anunciándolo y creo que ahora ya Si está, no salió ningún comunicado de la universidad, se hace. se hace igual. Ah, listo, bueno, ya para tenerlo Eh, presente. no sé a qué hora tienen el examen. Lo A pueden las, consultar sí, es a a qué la hora. mañana, claro, Ah, los sí, finales. sí, sí, sí. No puedo confirmarles. No, no va a ser un final que voy a tomar yo, no les puedo decir. Pero cuando es algo así, la bajada de línea debería ser a nivel UNLA, no a profesor. O sea, no, porque bueno, no sé. Bárbaro, mi gracias. Vale. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, buenas noches. Chao, nos vemos, cuídense.